Vamos a enfocarnos ahora en temas económicos, que ha sido el tema que ha demandado el interés de los ciudadanos en nuestro país. Por un lado, sectores como transportistas, comerciantes, que estaban pidiendo la aprobación de la ley de diferimiento. Y finalmente, esta normativa ha sido promulgada por la presidenta Yanine Áñez. ¿Qué dice la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia? Se lo consultamos al presidente, al representante precisamente, don Luis Barberí, a quien tenemos en contacto en estos momentos y le damos los buenos días. ¿Cómo está, don Luis? Buenos días, muy buenos días. Un saludo a toda Bolivia. Bueno, estamos precisamente con la noticia desde ayer de que los créditos que estaban previstos para ser diferidos, precisamente ya se ha promulgado la ley y van a ser seguramente diferidos en cumplimiento de la ley, pero eso no quiere decir que tengamos la solución, porque es una salida, la solución en este caso sin recursos pues no es solución, porque dentro de lo que es el flujo económico seguramente van a haber otros clientes del sistema financiero que van a tener que esperar la existencia de recursos. Normalmente los recursos tienen que fluir y hay un presupuesto de aplicación de esos recursos, y dentro de lo que es ese presupuesto, al no fluir recursos por el diferimiento, va a haber que el Estado seguramente va a tener que ver la forma de inyectar recursos a través del sistema financiero para que la economía siga su curso y el proceso de reactivación tan difícil que estamos encarando pues no se detenga. Don Luis, esta medida, como muchas, beneficiará a algunos y perjudicará a otros. ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? No, como dije, seguramente hay sectores muy afectados, muy golpeados por esta tremenda crisis que estamos sobrellevando, producto de la pandemia, de la cuarentena, de la parálisis que ha tenido la economía desde el mes de marzo, que ya venía arrastrándose desde el año pasado, los meses de octubre y noviembre, con la crisis política que llevamos, más últimamente los bloqueos, en fin. Creo que hay sectores que necesitaban un respiro y lo van a tener a través de la aplicación de la ley que acaba de ser promulgada, pero otros sectores que estaban seguramente en fila a la espera de recursos, que estaban seguramente créditos en marcha, en proceso, tratando de imaginarnos una normalidad en el manejo del sistema financiero que de por sí ya no es normal por la misma crisis, pues ellos tendrán que esperar. Habrá que, como dije, el Estado va a tener que acudir en auxilio a través del Banco Central, a través de financiamientos que se puedan lograr, a través de parte de los recursos que están siendo bloqueados en la Asamblea Legislativa y a los que hay que darles curso urgente para aprobando el 100% pues, de las solicitudes que están ahí para poder atender esta crisis con esos recursos, ¿no? El sistema financiero es transversal y es el que en todos los casos participa de una u otra manera en la distribución de esos recursos. Don Luis, esta medida ha sido aprobada después de una serie de presiones, sobre todo de los pequeños y medianos empresarios que han solicitado muchas veces a las autoridades que puedan aprobar el diferimiento de este crédito. Y normalmente nosotros casi siempre escuchamos a los pequeños empresarios y ellos señalaban que en esta cuarentena estaban muy mal económicamente y que necesitaban este respiro. ¿Cómo están las otras empresas? ¿Cómo están las empresas consolidadas, las más grandes en nuestro país? ¿Están en condiciones de pagar créditos? Mire, todo el mundo está haciendo lo que puede, está haciendo sus máximos esfuerzos por sobrevivir, por cumplir. El sistema financiero igualmente está teniendo toda la flexibilidad que se necesita tener en estos casos
tratando de ayudar, tratando de ser positivos, constructivos. Hay muchas empresas con dificultades muy, muy grandes. Hay otras que no están tan complicadas. Hay otras que ya definitivamente no pudieron seguir avanzando y se han perdido miles de empleos. En fin, la situación es muy difícil, es muy, muy complicada, pero estamos luchando, estamos avanzando, trabajando, haciendo todo lo que se puede para sobrevivir. ¿Existe un riesgo de que no haya inyección de recursos económicos en el país y esto podría afectar al sector empresarial? Por supuesto, va a afectar a la economía, va a hacer que el proceso tan difícil de reactivación que hemos encarado liberando un poco las actividades económicas a través de la cuarentena dinámica, pues sea más lento. Y vamos a llegar a alguna parte, por supuesto, vamos a avanzar, pero con mucho más dificultades. Deberíamos, entre todos, mirar en la misma dirección. Actualmente, a veces las pugnas electorales, los temas políticos interfieren en la aplicación de soluciones un poquito más facilitadoras de la reactivación que estamos encarando. ¿Ha tenido acercamiento el sector empresarial con el gobierno nacional, con el legislativo para tomar esta serie de normativas? Porque tomando en cuenta que se vienen unas elecciones y definitivamente este ambiente preelectoral está determinando o está definiendo muchas de las decisiones en nuestro país, ¿pero se está escuchando al sector empresarial o no? Estamos en contacto permanente con las distintas esferas de gobierno, planteando los distintos problemas que se tienen, tratando de comprender también las grandes dificultades que puede tener el gobierno, por un lado por el bloqueo de recursos que no terminan de fluir por las autorizaciones de la Asamblea Legislativa, por otro lado la misma dificultad de haber tenido que diferir el pago de tributos, la carga del Estado, en fin, ellos explican de que es muy pesada en estas condiciones, pero hay contactos, se entienden los problemas, es muy complicado administrar la pobreza pues, en la que nos desenvolvemos, pero se va avanzando, se va avanzando. ¿Cuál podría ser la sugerencia, don Luis, en esta nueva etapa, tomando en cuenta de que hay esta nueva normativa, se anuncia igual la aprobación de un bono para los ciudadanos? ¿Cuál podría ser una alternativa interesante, según los empresarios, para evitar la cantidad de desempleos o para evitar que sigan despidiéndose personas? Miren, nada nuevo, todo ya se ha dicho, la crisis nos está afectando a todos, afecta a las empresas, tenemos que hacer lo imposible por defender los empleos, ¿no? La economía no puede seguir paralizada, tenemos que inyectar recursos a la economía, eso se sabe, pero en la medida en que puedan ir fluyendo se va a facilitar un poco más ese camino hacia una reactivación. Y bueno, fuera de eso es solo trabajar, luchar, esforzarnos cada vez más y ser tolerantes. Los bolivianos a veces no sabemos manifestar nuestras necesidades y nuestras urgencias y hay excesos. Tenemos que también ser un poco tolerantes. Don Luis, Asoban ha señalado de que esta no es una medida adecuada, que lo que va a hacer es frenar precisamente el financiamiento para otros créditos. ¿Comparte usted esta postura? Por supuesto que estas medidas, si bien ya se venían anunciando, no estaban previstas para ejecutarse y cambia totalmente el libreto de las actividades como estaban previstas llevar adelante, como se habían presupuestado, y eso dificulta bastante el accionar en este caso del sistema financiero. Por otro lado, pone en riesgo la fluidez con que tienen que llevarse adelante las actividades, ¿no?, dentro del sistema financiero. Entonces,
hay que evitar salir de los niveles de estabilidad que se necesita tener para garantizar precisamente los depósitos, para que el público esté tranquilo con sus recursos en el sistema financiero y para que estos recursos precisamente cumplan el rol que cumplen siempre en la economía, proceder a generar la liquidez necesaria para que las actividades económicas sigan adelante. Bien. Don Luis, para finalizar esta entrevista, ¿cómo están las relaciones comerciales de Bolivia con el exterior del país, con los acuerdos comerciales? Porque esta es una crisis internacional, ¿no? Todos los países están pasando por una crisis económica por la pandemia. ¿Cómo están las negociaciones, los contratos? Miren, las actividades a nivel internacional se han visto bastante complicadas. La cadena de suministros hay que estar luchando para poderla encarrilar y mantener donde debe estar. En algunos casos internamente cuesta encontrar a veces materiales, productos, repuestos, insumos, pero se resuelve, está mucho más difícil, digamos, la operativa empresarial. A nivel de exportaciones tenemos que hacer algo con el sistema, con el sector exportador. Se tiene que dar algún tipo de incentivos. Estamos nosotros en una desventaja competitiva tremenda frente a nuestros países vecinos que han aplicado medidas de tipo cambiario y que les dan a ellos más competitividad, y también nos ponen frente a la gran amenaza del contrabando, que bueno, en busca de mercados ellos recurren a todo tipo de alternativas, y el comercio en ese sentido también se presta para atacar la producción nacional por la vía del contrabando. Además, el contrabando significa recursos que no ingresan por concepto de tributos o por concepto de aranceles al fisco. En fin, algo tenemos que hacer para devolverle competitividad al sector exportador, para que se recupere esa dinámica, para que ingresen más divisas al Banco Central, engrosar las reservas internacionales netas que están tan frágiles actualmente y donde hay que alimentarlas para poder seguir atendiendo los requerimientos de importaciones, también de insumos, maquinarias, equipos, etcétera. El mercado internacional, como siempre, está muy competitivo, y hay que luchar de todas formas para mantenerlo, para poder acceder a nuevos mercados. Los bloqueos nos perjudican tremendamente porque interrumpen precisamente la logística de exportaciones, porque inciden en costos, porque a veces comprometen o ponen en riesgo acuerdos internacionales, ponen en riesgo contratos que se tienen ya con el mercado exterior. Entonces, deberíamos nosotros, los bolivianos, facilitarnos las cosas y no complicarnos la vida como lo hacemos a veces, y empujar todos el carro en la misma dirección. Bien, qué difícil es eso, ¿no? Tomando en cuenta que hay muchos intereses en este país. Don Luis, gracias por acceder a esta entrevista esta mañana. Gracias a ustedes, muy amable. Un gran saludo nuevamente pues a todos los bolivianos que ya están de pie para afrontar las actividades diarias y ponerle el pecho al país. Bien, que pase buen día.